Bueno, a todos, muchas gracias a todos. Espero que se esté escuchando, se esté viendo. Muchas gracias por seguirnos. Materialismo Dialéctico hoy. El canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mm, Síganos y denos like aquí en Facebook, Materialismo Dialéctico hoy. También denos eh, seguir, como de ahí en follow, en YouTube. También denos seguir ahí en TikTok, Materialismo Dialéctico hoy, porque ya veo a alguien que ya nos está viendo. Muchas gracias por ese ambiente. Ahora sí que el amor con amor se paga. Hoy vamos a hablar de Rosa Luxemburgo, una vez más. Ahora sí que vamos a estar dedicando a Rosa Luxemburgo. Hoy vamos a hablar de la primera mitad de este libro de Rosa Luxemburgo, ¿no? La crisis de la socialdemocracia. Gracias, compañero Gerson, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Y es muy importante este libro. Ahí también síganos en Twitch, ¿no? Materialismo Dialéctico hoy. Ahí el emblema es distinto, es el mundo con la Ushanka. Entonces, bueno, vamos a ver. Este libro es muy importante, porque ayuda a pensar sobre el conflicto que hoy se tiene con Ucrania, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y es interesante porque ayuda a pensar. Este libro sirve para hacernos pensar. Más allá de los detalles que narra Rosa Luxemburg aquí en este libro, que pueden ser considerados como cuestiones históricas, como cuestiones que puedes copiar y pegar, ¿no? Actualmente de ahí del ordenador, y que más allá de eso es aprender a pensar. Lo importante de estos libros es aprender a pensar. Lo que enseña es más bien aprender el método del materialismo histórico, ¿no? Y cómo echarlo a andar, ¿no? O sea, cómo se echa a andar la dialéctica y todas estas cuestiones, ¿no? Eso es lo importante que quiero. Y ahorita es muy importante sobre la cuestión de que ¿habrá tercera guerra mundial? ¿Hay tercera guerra mundial? Pues no. No, ya les he dado mi opinión sobre esa situación, que no hay es una cosa caliente, una cosa viva, son fuerzas vivas, son fuerzas, no son fuerzas frías, no son fuerzas, son fuerzas vivas, no estamos hablando de fuerzas muertas, ¿no? Y ya será el devenir de los acontecimientos el que nos va a ir dando más líneas sobre cómo van a darse los acontecimientos. Pero aquí Rosa Luxemburgo, efectivamente en este libro, explica que la Primera Guerra Mundial, porque trata sobre la bancarrota de la Segunda Internacional, es de lo que trata este libro, y cómo fracasa la Segunda Internacional, ¿no? Y de cuál es la bancarrota de toda la Segunda Internacional, ¿no? Entonces, ¿en qué fracasa la Segunda Internacional? Y para ello plantea unas perspectivas internacionales. La primera fase de lo que vamos a hablar hoy de las perspectivas internacionales que plantea Rosa Luxemburgo, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Por cierto, aquí traigo mi playera del Sputnik, del satélite, el Sputnik, ¿no? Y aquí tengo una medalla, ¿no? De la Unión Soviética. Gracias, gracias, amigo. Por cierto, me regalaron un robot de agua, así le digo yo, un robot de agua, y se los quiero mostrar. Un agradecimiento al regalo que recibí del robot de agua. Déjenme se los mostrar el robot de agua. Um, Quiero mostrar el agradecimiento. Muchas gracias por el regalo. Muchas gracias por el regalo. No muestro más allá de porque si no hago gol, pero sí quiero mostrarles el regalo, lo cual me parece que es completamente lícito, ¿no? Muchas gracias por el regalo es un robot que lo cargas con y además tienes que echarle agua, ¿no? Bueno, muchas gracias es un robot que baila, solito, con un robot que arroja sus misiles. Bueno, muchas gracias por el regalo.
Ya, es que tenía que mostrarles el regalo, ¿no? O sea, que me habían dado y me habían pedido, no lo había podido mostrar, ahorita ya lo muestro, el regalo que me habían regalado, válgame la redundancia, y no lo pongo más allá para que no estés estorbando a lo largo. Bueno, es que está grandote, además está grandote, está además grandote, el regalote sí estuvo muy bonito, ¿no? Bueno, entonces la primera crítica que hace Rosa Luxemburgo es que dice que, la Segunda Internacional, es decir, la socialdemocracia, abandona las opiniones de Bebel y de Liebknecht, el viejo Liebknecht, que habían sido sobre la postura de la guerra que se había tenido en 1870, 1871, la invasión que había, porque es la primera vez que se puso a prueba, o una vez que se puso a prueba el internacionalismo de la Segunda Internacional, ¿no? En aquel entonces la postura de Bebel y de Liebknecht fue rechazar rechazaban la guerra en el sentido de que no estaban de acuerdo con las payasadas de las payasadas de Napoleón, ¿no? De Napoleón, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Entonces no estaban de acuerdo con las bobaliconerías de ese güey, ¿no? Y las aventuras de ese güey, pero tampoco estaban a favor, bueno, no estaban a favor, pero también rechazaban las bobaliconerías del otro Bonaparte, ¿no? Decía Engels que Europa era muy chiquita para dos Bonapartes, ¿no? Para el Napoleón, para el sobrino de Napoleón Bonaparte y para Bismarck, entonces tampoco podían apoyar a Bismarck. Entonces, no podían estar ni a favor de la guerra ni en contra de la guerra. Entonces, lo que se llamó en aquel entonces fue a abstenerse. Entonces, los votos de guerra que se le pidieron a la socialdemocracia en aquel entonces fue una abstención que se dio en aquel entonces. No se dio ni siquiera a favor ni en contra, sino que fue una abstención, lo que se hizo en aquel entonces. Entonces dice Rosa que en ese momento se puso a prueba el internacionalismo y a mí me parece, por ejemplo, ¿no? Que las sectas, por ejemplo, ahorita, la crítica que le he hecho Chicago a las sectas es que primero eran pro Putin y ahora brincan de lo pro Putin y no quieren hablar de Estados Unidos y no quieren ni siquiera hacer una movilización a la embajada de Estados Unidos para ir a mentarle la madre por todo lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Entonces, primero están a favor de Rusia y ahora no quieren, primero eran pro Rusia, y de ahora no quieren pegarle a Estados Unidos y ahora no, o sea, van haciendo zigzags de un lado a otro, ¿no? Todo lo contrario a lo que Rosa Luxemburgo señalaba que en aquel entonces, en 1870, se había hecho. O sea, no puedes estar ni con uno ni con otro. Aquí en esta ocasión no puedes estar ni con el imperialismo estadounidense, alias hijo de perra de Zelensky. No puedes estar con Zelensky, que por cierto se les está saliendo de control Zelensky, ¿no? Zelensky ya se fue de control, es ¿cómo se llama? Un zombie que se fue de control, ¿no? Pero con todo, pero siguen mandando los misiles HIMARS, siguen mandando armamento, tanto los europeos, que ya dicen los europeos que cada vez tienen menos armamento, que al mismo tiempo los HIMARS que según tenían un chip y que luego parece que quitaron el chip, los ucranianos, y que ahora mandan kamikazes, ¿cómo se llama? De esos avioncitos de control remoto a kamikazes que se avientan y que parece que no van a ser tan buena onda como los que tienen hechos los iraníes, y que tampoco parece que con eso van a resolver el asunto de que los rusos, porque los rusos tienen un sistema antimisiles muy poderoso y parece que ni va a servir eso. Bueno, finalmente parece que Ucrania, o sea, perdió la guerra ya. Parece que ya Ucrania tiene perdida la guerra, parece. Porque tampoco también la propia von der Leyen acaba de ser demostrado, ella acaba de decir la semana pasada que fueron derrotados, fueron diezmados más de 100,000 soldados
ucranianos, más aparte los que ya están malheridos, o sea, más aparte los que están malheridos, o sea, parece que Ucrania ya perdió la guerra, parece que perdió, y además, en estos días, ayer, antier, salió un escándalo donde la Unión Europea tiene millones y millones de euros de corrupción en líquido que le encontraron en las oficinas de la Unión Europea, o sea, la Unión Europea está en bancarrota completamente y ahora la Unión Europea diciendo que ya no puede mandar más armamento porque ya no tienen armamento, es lo que están diciendo a Zelensky. Entonces, todo parece indicar que la ni un milagro o al menos o un milagro podría salvar a los, porque por si fuera poco, pues la propia población no quiere más guerra en Ucrania, la propia población huye de Ucrania, no quiere tampoco, o sea, no tiene ni siquiera para que digamos puedan armar un Vietnam, un segundo Vietnam. Parece que no, porque la gente está incluso huyendo. Entonces, parece todo indicar que Ucrania está derrotada. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Parece que... Vamos a ver, ya ven que tú... pero hasta el momento todo indica que, o al menos el día de hoy, todo indica que Ucrania está derrocada, ¿no? Derrotada. Y es lo que les digo, no, o sea, tú no puedes ser ni pro Putin ni... Porque lo único que está indicando, al único que nosotros estamos llamando es que a la revolución socialista en Ucrania, o es decir, convirtamos la guerra, la consigna de los bolcheviques, convirtamos la guerra burguesa en una guerra entre clases. ¿Y eso qué significa? Ni Zelensky, o sea, nosotros los bolcheviques leninistas estamos llamando a derrocar a Zelensky, en contra además estamos llamando en contra de Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene por qué estar metiendo los misiles en Ucrania, no tiene nada de que la puta soberanía y que no me vengas, tú no tienes gringo, ¿por qué ninguna razón estar metiendo misiles en Ucrania? Ninguna razón, ninguna tienen por qué estar metiendo. No, es que fue un tratado que entre Estados Unidos y que Ucrania, no, aquí no tiene, porque esos misiles los estás usando para diezmar a otras naciones, ¿no? No. De la misma forma en que estamos nosotros condenando la invasión a Estados Unidos, perdón, de Rusia a Ucrania, con esa misma potencia tenemos nosotros que rechazar el envío y la intromisión estadounidense a través de misiles HIMARS y de todo tipo de armamento. Entonces, una guerra entre Estados Unidos y Rusia en donde se están jaloneando a Ucrania y que la clase obrera ucraniana es la que está pagando las consecuencias y que esta situación puede llevar a una revolución socialista en Ucrania y una revolución socialista en Ucrania se podría expandir a propia Rusia y de Estados Unidos a Rusia y a todas las exrepúblicas soviéticas. Entonces, por esa razón nosotros creemos que es necesario, llamamos a un regreso de la ex Unión Soviética, pero ahora de forma democrática con las ideas originales de Lenin y Trotsky. Eso lo hemos explicado desde hace muchísimo tiempo, pero creemos que es necesario volverlo a repetir, pues dado que la lectura del libro de Rosa Luxemburg se prestó para esa situación, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Una derrota no significa que podría traer quizá como consecuencia el triunfo el estallamiento de una revolución proletaria en Ucrania, ¿no? Esperemos que esa sea la situación, pero ya veremos cómo se están dando las consecuencias, ¿no? Ya veremos, vamos a ver. Acuérdense que la guerra y la revolución siempre están ligadas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, pero ¿qué hizo la socialdemocracia en la época de Bebel y de Liebknecht? Les digo, pues si Liebknecht y Bebel estuvieran vivos en esta época, habrían tomado una situación igual anti Estados Unidos y anti Rusia. Ninguno de los dos, ¿no? Pero parece que aquí las sectas oscilan. Primero pro Putin y ahora rechazan a Putin y ahora se vuelven pro estadounidenses porque no quieren ni siquiera mencionar a Estados Unidos y no, nada de que manos fuera de Ucrania. Una consigna manos fuera de Ucrania significa váyanse, gone home, American Soldier, gone home, pero de la misma forma significaría
vete a tu casa, a tu soldado ruso, ¿no? Entonces, nada, no, nada, nada, nada. Y por cierto, significaría también de, el derrocamiento revolucionario de Zelensky por parte de la clase obrera ucraniana. Eso también significaría. Pero bueno, continúa. Esa es la posición que tomaría Rosa Luxemburg, Bebel o Liebknecht en su época. Por eso se prestó a esto, ¿no? Se presta incluso a que tú reflexiones sobre cosas que están pasando actualmente, ¿no? Y con el libro le das un zape a las sectas, ¿no? Bueno, pero qué es lo que se queja Rosa Luxemburg? Dice ella, que regresan a las viejas, que la socialdemocracia toma las posturas de ¿quién? Sí, de Bismarck, ¿no? Rosa Luxemburg se queja de que están tomando las posturas de Bismarck, que olvida las enseñanzas de Liebknecht y de Bebel y que en contraste retoman las posturas de Bismarck, igual que las sectas, igual que las sectas, igual que las sectas, y vuelvo a repetir, igual que las sectas, ¿no? La socialdemocracia olvida su historia y retoma los puntos de Bismarck, igual que las sectas. Aquí creo que anoté una frase, permítanme. No, permítanme. Hacer la guerra única y exclusivamente en defensa de la patria amenazada no fue otra parte sino un invento de Bismarck. Esta es la frase que viene en el libro, ¿no? Y aquí parece que las sectas toman las mismas posturas, ¿no? Las sectas parece que toman posturas muy semejantes cuando van en zigzag, ¿no? Zigzag. O toman el punto de Bismarck alias Putin, o toman el punto de vista de Estados Unidos alias Estados Unidos. La socialdemocracia retoma los puntos. Eso ya. Olvidan la historia del movimiento obrero, ¿no? Cuando van de un lado a otro. A ver, otra cosa, ajá. Bueno, eso ya se lo expliqué, lo de la abstención, ¿no? Otra cosa que quería explicarles es, déjenme ver, aquí tengo las notas. Bueno, todo esto es que empecé con macizo, ¿no? Pero aquí empezaba el preámbulo hace Rosa un preámbulo de todo esto. Dice que la lucha internacional desaparece empieza la lucha internacional y desaparece solamente la lucha nacional, ¿no? A partir del triunfo de la Comuna de París y la derrota, el triunfo y la derrota de la Comuna de París. Con eso empieza un nuevo periodo en la lucha de clases. Entonces, ahora ya no es la cosa nada más nacional, es una cosa que se vuelve internacional, ¿no? Y que la lucha es una lucha que empieza a ser diaria por en los parlamentos, sindicatos, y no solamente es una cuestión insurreccional, ¿no? Antes era una cosa explosiva, insurreccional, y ahora es una cosa que estalla, que ya no estalla nada más así, sino que se vuelve una lucha diaria, que es una lucha en los sindicatos, en las cooperativas, bueno, en los parlamentos. Ya eso ya les expliqué y ya de una crítica que hizo Rosa Luxemburg de todo eso, pues ya se la presenté en el primer libro que hemos leído de Rosa Luxemburg, y espero que podamos leer un tercer libro de Rosa Luxemburg, pero ahorita no les explico, ya en otra ocasión les hablaré sobre el tercer libro que ya conseguí el tercer libro. Es un libro, creo que es novísimo, al menos aquí en México. Yo no lo había visto. Parece que es un libro novísimo. Y pues bueno, ¿no? A ver. Eso es el preámbulo, ¿no? Déjenme ver si hay otra cosa de preámbulo que les quiera decir. La socialdemocracia en aquel entonces argumentaba, acuérdense que durante la Primera Guerra Mundial, cada partido socialdemócrata se fue a defender a su respectiva burguesía, ¿no? Y cada partido burgués lo que argumentaba era que la guerra era una guerra por el socialismo, aunque ustedes no lo crean. O sea,
convirtió todo lo opuesto a lo que realmente era la guerra, la burguesía. O sea, la burguesía decía, perdón, sí, bueno, no la burguesía, perdón, los partidos socialdemócratas le decían a sus respectivos afiliados que la guerra mundial era una guerra por el socialismo, aunque ustedes no lo crean, era todo lo opuesto, pero todo lo opuesto fue lo que le inventaron a las masas en su respectivo momento. Efectivamente. Decía, el argumento era que era una guerra por la patria, por la cultura, por la libertad, o sea, un montón de boberías, ¿no? Ya hemos explicado esas bobaliconadas de la patria, de esos de que la cultura y la libertad, puras abstracciones, ¿no? Eso, la patria es una abstracción, así nada más así, cultura. Ya hablaremos de marxismo y cultura en otra ocasión, pero ellos no agarran el marxismo y no entienden las cosas de nuestra opinión. Y o sea, esos eran los argumentos que te daba la socialdemocracia para irse a la guerra en aquel entonces. Y esto es lo que busca Rosa Luxemburg, pues obviamente es enmascarar el libro. Lo que pasa es que tenía que empezar por aquí, pero empecé macizo, ¿no? Porque ya era necesario empezar macizo también, ¿no? Y pues eso, ¿no? Vamos a ver. Entonces, vamos a las perspectivas, a la primera parte de las perspectivas internacionales que hace Rosa en este libro, en la crisis de la socialdemocracia, ¿no? Vamos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, primero lo que dice Rosa es que esta guerra ya había sido incluso un poco prevista por Marx y Engels, ¿no? En aquel entonces los empiristas se quejaban o se burlaban de la postura de Marx y Engels. Marx y Engels hablaban de que iba a haber una ruptura entre Francia y Alemania y que iban a ellos a caer en guerra, que iban a estar peleados, pero la gente no, los empiristas, es decir, un empirista es aquella persona que solamente se basa sus opiniones en lo que ve, en lo que siente, en lo que huelen sus cinco. Ellos dicen que el conocimiento solamente proviene del, ¿cómo se llama? Del gusto, del olfato, de la vista, de los 5 sentidos, ¿no? Y que solamente a partir de ahí tienes tus conocimientos, ¿no? Entonces o sea, para ellos el método analítico del pensamiento no puede llevarte a ninguna forma, o sea, es una postura filosófica, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí en donde me encuentro radicando actualmente en México, pues es muy común esas opiniones, ¿no? El empirismo parece ser que es es la forma en cómo se suele pensar el populacho, para ser honestos. Es la forma más corriente del pensamiento y es lo que inunda el pensamiento aquí en este país, en México, ¿no? O sea, la gente no suele ser muy analítica, para ser honestos. No es cada vez hay una ruptura más y más allá, ¿no? Y eso pues, trae problemas, ¿no? O sea, es verdad que la primera forma del pensamiento, a través de experimentos y lo que tú quieras, puede ser a través de los 5 sentidos, pero eso no es la única forma a través de la cual tú puedes pensar, ¿no? Y sacar conclusiones y cuestiones. Pero aquí en México, es desafortunadamente mi opinión, que me parece que es muy dado esa forma del pensamiento en México. Es muy común, como en Inglaterra, por ejemplo, los británicos, se queja Marx y Engels de que incluso en aquella época, y me parece que incluso en esta época, los británicos suelen ser muy empiristas, ¿no? Y se refleja, por ejemplo, el empirismo en que la gente piensa en bobaliconerías como de los ovnis, o que bueno, ya he hecho muchas cápsulas en el canal de YouTube. He hecho una serie se puede decir que hice una serie combatiendo el empirismo. Incluso en un capítulo combatí el empirismo en la política, ¿no? Entonces hay un combate de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí ¿no? Entonces, pero parece que incluso esta gente
lo mismo, estaba renegando de las opiniones de Marx y Engels porque se basaban en los 5 sentidos, los muy inteligentes, los muy brillantes, basaban sus opiniones políticas en el empirismo, ¿no? Y entonces eso es lo que se burlaba Marx y Engels, de esas opiniones que tenían de los empiristas, y las combatían, ¿no? Obviamente. La lucha era, decía ellos, que iba a ser por Lorena y por Alsacia. Alsacia y Lorena son, digamos, estados al este de Francia, ¿no? Y entonces hubo una guerra, y tras la guerra, pues, tras 1870, 1871, después viene 1870, 71, tras esa guerra, Alemania se queda con Alsacia y con Lorena. Y se hicieron ellos los dueños, los alemanes, ¿no? Pero entonces había un coraje, digamos, de los franceses porque se habían robado esos territorios franceses, digamos. Y entonces toda la banda estaba enojada por esa razón. Y entonces, como había un enojo por esa razón, se veía entonces ya que venía una guerra. Por esa razón. Y entonces, pues, ¿qué creen? Que parte de esta primera guerra mundial es por esa razón, en parte. Aunque ya no estaba tanto en las entrañas ese coraje, porque no es la única vertiente de la guerra esa, el robo de Lorena y de Alsacia, ese no es la única vertiente. Hay otra vertiente más, que es lo que ahora les voy a explicar, que Rosa Luxemburg explica. O sea, una parte es eso. Entonces, ¿iba a haber una guerra entre ellos? Sí, pero no lo explica Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg incluso por ahí cita a Marx. Dice, miren, Marx, miren, esto es lo que pensaba Marx en esta época, ¿no? Y lo cita Rosa a Marx, miren, pasa tal cosa, y lo cita Rosa, ¿no? Dice, no, fíjense, sí va a haber tal guerra. Y fíjense que esto es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, y se confirmó, las opiniones de Marx y de Engels se confirmaron aquí. Sí hubo una guerra, pero dice ella Rosa, pero incluso es mucho más potente de lo que incluso Marx y Engels se esperaban, porque también la guerra tiene que ver con cuestiones de que el imperialismo alemán ya tenía terrenos en Asia, en África, y que el imperialismo alemán había llegado tarde a la guerra. A la repartición de terrenos en el planeta. El planeta se había vuelto muy pequeño. El planeta es una cárcel, es muy pequeño. El planeta es una cárcel, es muy pequeño. Y entonces había que repartírselo entre todos. Y entonces la situación era que ya no se lo podían repartir entre todos porque no alcanzaba para todas las potencias imperialistas, en particular para el imperialismo alemán, no alcanzaba nada. Y entonces lo que explica Rosa es que intentó el imperialismo alemán arrebatarle Marruecos u otros territorios que tenía ahí, que tenía por ahí el imperialismo francés. Entonces, el imperialismo alemán, muy gacho, quería robar a lo robado, quería robar robado el imperialismo alemán. Y como el imperialismo alemán quería robar robado, pues quería robar ahí colonias de Francia, ¿no? Y Francia le dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a conceder unos terrenos a mis territorios, pero a cambio de que no organices, de que no estés metiendo aquí tu cuchara, porque si aquí empiezas a meter tu cuchara, entonces sí te voy a rematar unos zapes y no te la vas a acabar, porque te voy a meter unos zapes. Y para eso, como ya se había peleado obviamente Francia con Alemania, pues Francia va y busca a Rusia para pedirle auxilio o para hacer equipo en contra de Alemania, ¿no? Y que darle su llegue a Alemania y decirle, mira, ¿qué crees? Ahora Francia y Rusia hicieron equipo para agarrarse a zapes a Alemania, ¿no? Pues dice Rusia, Alemania dice, esto ya se está poniendo más interesante, ¿no?
ya no es tan sencillo. Pero pero Alemania, en contraste, hace un equipo, digamos, bueno, se agarra de su mono volador a Turquía. O sea, se agarra de su gato a Turquía. O sea, porque empiezan a meterse a Turquía los alemanes, pero los alemanes para meterse a Turquía empiezan ellos a hacer inversiones en Turquía. Y entonces muchas de esas inversiones pues las tiene que verse Turquía, pues se ve disque beneficiada, porque más bien pues es una potencia grandota alemana haciendo negocios con un país pequeño como era Turquía en aquel entonces. Entonces, pues, pero no solo eso, los campesinos también se aprovechaban de los campesinos turcos, ¿no? El imperialismo alemán se aprovechaba porque porque a la única persona a la que le podían comprar es a los alemanes, los únicos que podían venderle, pero no podían venderle a ninguna de las otras naciones, lo tenían prohibido, porque los habían agarrado ya de pues sí, de sus chalanes habían agarrado, ¿no? Y muchos campesinos turcos estaban enojados. Por esa razón intentó haber una insurrección, una revolución, por esta razón, pero los humildes son derrotados en aquel entonces, son derrotados los campesinos y, y a volar. Entonces, ahora no hay de otra. Turquía se vuelve la extensión de Alemania. Entonces se vuelve una extensión de Alemania, Turquía. Y Turquía resulta que también tenía sus manos metidas en los Balcanes. Y los Balcanes también eran propiedad, pero, bueno, sentían que era su propiedad, un país de los Balcanes. Hacían lo mismo los turcos para con un país de los Balcanes, exactamente, o algo muy parecido a la relación que había entre Alemania y Rusia, perdón, entre la Alemania y Turquía, entre Turquía y los Balcanes y uno de los países, los Balcanes, ¿no? Entonces era muy semejante, ¿no? La relación. Pero también había movidas chuecas, o querían también arrebatarse Italia a los Balcanes, y luego también llega Austria-Hungría, o sea, Austria, y Austria también quería arrebatarse los Balcanes, ¿no? Entonces todos creían que los Balcanes eran propiedades de todos y se estaban ahí arrebatando los Balcanes entre todos. Entonces esa era la situación previa a la Primera Guerra Mundial. O sea, ya más bien se han dado, el mundo es muy pequeño y se lo querían arrebatar, ¿no? La decadencia de la cuota de ganancias, ese capítulo lo empieza a explicar todo Marx y Engels, ¿no? O sea, hacen que el globalismo, y cuando el globalismo, la cuota de la ganancia se hace más pequeña, hay que robar más, hay que expandirse más, para incluso llevar a todos lados tus mercancías. Y bueno, pues el caso es que el mundo se volvió muy pequeño, ¿no? O sea, esto explica la corrección de las ideas de Marx y Engels, ¿no? O sea, todo esto explica la corrección de las ideas de Marx y Engels. Muy parecido a lo que ocurre actualmente, ¿no? O sea, muy parecido, porque la situación con Ucrania es efectivamente, ¿no? Se están arrebatando Ucrania. Eso ya incluso ya se los había explicado, ¿no? Porque el mundo se volvió... pero no solamente Ucrania, ¿no? O sea, digo Ucrania, pero hicieron lo mismo en Afganistán. En Afganistán y llegaron y arrebataron y robaron. Y cuando no fue a Afganistán, fue en Irak. Llegaron en Irak y robaron en Irak. Entonces fue Irak, Afganistán, ahora es Ucrania, y ahora parece que quieren hacer lo mismo en África. Por eso muchas de las armas que se están yendo, que supuestamente eran para Ucrania y que realmente se están yendo para África, pues es como para intentar sacar a muchos de los gobiernos africanos, pero muchos de esos gobiernos resulta que ya están aliados desde hace muchos años con Rusia o con China, y entonces
pues Estados Unidos va a tener ahí una guerra ya perdida, porque desde hace mucho tiempo el ciclo del capital chino y ruso están metidos ahí en África, entonces pues ya tienen ahí la situación perdida, pero pues, ellos van a hacer su luchita, una luchita que tienen perdida, como ya perdieron en Ucrania, porque todo esto lo que señala es que en Ucrania ya eso ya está perdido, todo eso ya señala que ya Ucrania, si es verdad todos estos informes que se han estado saliendo en las noticias, que por cierto, ¿no? Vean, fue bombardeado completamente Kiev, no hay agua, no hay luz, o sea, y hicieron lo mismo en Odessa hace unos 2, 3 días. Odessa se volvió el puerto de Odessa, volvió a suceder lo mismo y nada. O sea, no parece ser que, o sea, no parece ser, sí, ¿cuál es el desquite de los ucranianos? Que parece que hay que en el Kremlin hay una, de gripe digamos, una pandemia de gripe ahí. Eso no, pues eso ya es, o sea, terrorismo individual. O sea, la respuesta ante una guerra, lo que Ucrania está contestando es con terrorismo individual. O sea, la planta esta nuclear que supuestamente que quería Ucrania y que Zaporilla, creo que estaba la planta esta nuclear, creo que ahí estaba y lo sacaron ahí a los ucranianos. O sea, Ucrania eso ya lo tiene perdido. Todo parece indicar que al menos el día de hoy puede cambiar la cosa, pero a mi parecer, o el día de hoy, me parece que está perdida Ucrania. Ucrania ya tiene perdido, y sus amigos los europeos tienen problemas ya entre ellos, de corrupción. Por cierto, los gringos, cuando quisieron reventarse a la FIFA, porque no les dieron el mundial a ellos, le exhibieron toda la cochinada que el mundial, lo que Maradona ha dicho durante todos los años, ¿no? Estos años, ¿no? Que la FIFA es el gran ladrón, dice, ¿no? Maradona, la FIFA es el gran ladrón. Pues son unos corruptos, que son unos cochinos, esto es lo que ha estado metiéndose ahora el FBI y todos estos hijos de la jodida, qué casualidad, ¿no? Pues exactamente lo mismo que le hicieron a la FIFA, los gringos, por venganza de que no les dieron este mundial, pues es exactamente lo mismo lo que están haciendo los gringos, lo mismo que hicieron los gringos en aquel. Ese es con la FIFA, es exactamente lo mismo que ahora están haciendo en la Unión Europea, que Times fue el que reveló todo este cochinero que tienen hecho ahí, sí, creo que es que reveló todo este cochinero, que el dinero líquido que tiene ahí la von der Leyen y todo el montón de gente, ¿no? Bueno, todo parece que... Y esos eran según los que iban. Y luego que Boris Johnson diciendo, ahora sí, no vamos a poder sin el gas ruso, no vamos a poder, sin el gas ruso, no se puede sin el gas ruso, ahora sí lo reconocen, ¿no? O sea, la tienen perdida. O sea, y ahora sí, ya que no es primer ministro Johnson, ahora sí lo reconoce, ¿no? Ahora sí lo reconoce, ¿no? Aquí está, ¿no? Mi playera del Sputnik, ¿no? Del satélite Sputnik, ¿no? Bueno. Pues bien, eso puede que no lo sé. O sea, yo siempre, ahora en mi lectura que estoy diciendo, este libro es muy denso, es muy delgado, ¿no? Aquí tengo todas mis notas. También acá hice mis notas en este libro, ¿no? Bueno, en este cuadernillo que me regalaron hace tiempo, ¿no? Bueno, fue un evento deportivo y me tocó me tocó esta libretita que me resulta muy útil ahora, ¿no? Para hacer mis notas, ¿no? Bueno, ahora, muchos detalles, nada más les estoy dando ahí como el preámbulo para que ustedes lo lean. Ahora, para que ustedes lo lean bien, ya saben, ¿no? Tienen ahí el preámbulo para que ustedes lean. Pero es como les digo, es muy denso, porque no es tan denso como el otro, como el pasado, ¿no? Pero es muy denso porque tiene mucha información. Pero a mí lo que me parece interesante del libro, la parte histórica, es que ella explica
Rosa Luxemburg, cómo es que se da la situación de la guerra mundial, ¿no? Y por qué se da la guerra mundial y cómo es esta situación de la guerra. O sea, ¿por qué empieza la Primera Guerra Mundial y empieza ella a detalle a explicarlo? ¿Por qué empieza? Y ella no sé si decirles que se burla, pero sí ve como una bobaliconada decir, sí lo ve ella como una bobaliconada, decir que la guerra mundial empezó porque mataron a dos fulanos, ¿no? En Sarajevo. Dice, pues eso es una bobada. Dice, si llevan 8 años agitando en torno a la guerra, 8 años llevaban agitando en torno a la guerra, 8 años agitando en contra de la guerra, por la guerra, por la guerra. Llevaban 8 años agitando por la guerra ya, y sí, ahora sí de repente decir, ¡ay, estalló la guerra! ¡Ay! Pues no. Es tonto decir, ay, estalló la guerra, porque ya llevas 8 años hablando de que quieres rifarte un tiro. Por fin se te hace, hasta Rosa Luxemburg dice, por fin ya se te hizo lo que tanto querías. Desde hace 8 años, desde hace 10 años querías guerra y por fin ya se te hizo, se te va a hacer tu guerra. Por fin ya tienes tu guerra, lo que tanto querías, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que dice Rosa Luxemburg. Ay, si por fin se te hizo tu guerra, ¿no? Ahora, a mí me parece que hay una diferencia aquí, ¿no? Por ejemplo, porque por ejemplo hay gente que hay una postura, vamos a ver, hay una postura que dice aquí que estamos igual que en esa época y que estamos igual y que como estamos igual es seguro que va a haber una tercera guerra mundial. Eso es lo que dice una postura, es que estamos igual que en esa época. Vamos a ver las diferencias que hay. Hay una diferencia muy grande en ese sentido. Europa no es la Europa de antaño, ¿no? La Europa la Europa de Rosa Luxemburg, ¿no? Donde Europa era, hagan de cuenta, la maravilla del planeta, ¿no? Que era el centro del planeta, ¿no? Europa en aquel entonces era, la gran Europa. Pero ahora Europa no es más que un montón de enanos ahí unidos de mala gana, ¿no? La Unión Europea son unos enanos unidos de mala gana, ¿no? Que ya no representa, ya no es la gloria, ya no es el gran imperio alemán. ¿Qué tiene de imperio Alemania actualmente? No tiene ni armas, ellos mismos lo dicen, si no tienen ni armamento. Pues entonces, ¿cómo me dicen que va a haber guerra mundial si actualmente Alemania no tiene ni armamento? Lo que está diciendo la propia Unión Europea, lo que les acabo de decir, dicen ellos que no tienen ni siquiera armas para mandarle a Ucrania. O sea, entonces, esa es una diferencia de aquel entonces donde Rosa Luxemburg denunciaba el armamentismo, el militarismo, denunciaba de aquel, y ahora no pueden, porque no hay actualmente, ¿no? Ahora no hay. Eso es la diferencia, ¿no? De la Europa de aquel entonces con la Europa de hoy en día, ¿no? Entonces, en ese sentido, no puedes decir que va a haber guerra mundial que porque todo está igual que en aquel. Puede haber, sí, pero tu argumento no puede ser el que tú digas es que todo está igual que porque hay cosas que se parecen. Sí, hay cosas que se parecen, ¿no? Francia se avienta, o sea, en aquel entonces se aventó en los brazos de Rusia. Hoy actualmente coquetea con China y coquetea con China o con Rusia, incluso coquetea con Rusia, pero a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Y además, la Unión Europea, además, Scholz, él es el primer ministro que es un completo estúpido, todo pendejo. Scholz, su punto de vista ya no es completamente pro-yankee. Ahora sí, ya también está como que oscilando con China y que va y busca a los chinos y que fue a ver a los chinos, fue a ver a Xi Jinping, ¿no? En aquel entonces no. Los alemanes eran como que yo mando aquí, yo aquí soy el que... No. Ahora tanto eres un enano que tú tienes que ir a buscar a los chinos.
A ver, padre, venga aquí, usted, y lo mismo, ¿no? Los franceses, ¿no? Tienen ahora, a ver aquí su padre sí, ese es Putin, y va a hacer usted lo que diga, porque ya no son lo que antes eran. Entonces, el siguiente capítulo habla sobre el zarismo, ¿no? Habla sobre el zar, ¿no? Sobre el zar. En el capítulo 5 habla sobre el zarismo rosa. La verdad no habla sobre el zarismo, ¿no? Eso ya hablaremos en la otra cápsula sobre eso. Pero no en este capítulo, no. Entonces, hay diferencias, ¿sí se dan cuenta? En ese sentido, como que hay, como que no, las cosas, decir que todo está igual que antes, que en virtud de eso tú pronosticas que va a haber una segunda guerra mundial, no. A mí no me lo parece que vaya a haber una segunda guerra mundial, por eso no me parece que todo sea igual, o sea, sí hay semejanzas y hay muchas cosas que tampoco se asemejan. ¿Podría haber una tercera guerra mundial? Sí. Sí. Miren, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, nadie le pegó a la perspectiva, ¿no? Nadie le pegó. León Trotsky creía, el gran León Trotsky, que él era un genio, era el gran León Trotsky, él mismo se equivocó en las perspectivas. Él pensaba que tras la Segunda Guerra Mundial iba a estallar una serie de revoluciones en toda Europa, ¿no? Y que iba a caer el capitalismo, y desafortunadamente no fue así. Churchill creía que iba a ser derrotada la Unión Soviética, y incluso le aplaudía a Adolf Hitler, y él esperaba que por eso dejó que Hitler se adelantara, en la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, para reventarse a la Unión Soviética, porque esperaban, y nada. Incluso el propio Stalin creía que Stalin es un pobre pendejo, un perro imbécil, violento. Y él tampoco creía en el triunfo de la propia Unión Soviética en contra de la Alemania nazi, y pierde la Alemania nazi. O sea, si se dan cuenta, es muy difícil de pronosticar las cosas cuando caen las guerras. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Pronosticar qué es lo que ocurre cuando va a llegar una guerra. No es tan fácil, porque son fuerzas vivas. Lo que les acabo de decir son fuerzas vivas, no son cosas, lo que aquí narra Rosa Luxemburg, aquí narra, es lo que pasó previo a la Primera Guerra Mundial. No se equivocaba Rosa, porque Rosa ya estaba explicando lo que había pasado unos años, 8 años antes, en una década. Entonces lo que te está explicando aquí es lo que pasó 10 años antes, ¿no? Entonces, por eso es bueno, ¿no? Pero entonces, en base a lo que explica Rosa, no puedes decir que la situación mundial, que las perspectivas mundiales son exactamente las mismas que en aquel entonces había, ¿no? De hecho, hay una cosa que también vuelve las cosas muy distintas. Desde hace años hay guerras comerciales, ¿no? Primero Trump se aventó la guerra comercial contra China, que ganó China, ¿no? Y ahora, la guerra comercial que se avienta la Unión Europea contra Rusia, y parece que entra al quite China, ¿no? Y también, o sea, que finalmente se movió el centro de gravedad, pasó lo que León Trotsky había explicado hace muchos años. Dijo León Trotsky que el centro de gravedad iba a pasar de Europa a Asia. ¿Qué fue lo que pasó? Que ahora, cuando intentó hacer negocios, ya no hace negocios con Rusia. Rusia ya no hace negocios con Europa. Pues, por bobos los europeos. Entonces, ahora, ¿con quién se fue? Con los árabes, con China, con la India, que no es una superpotencia la India. La India es si acaso una potencia local, ¿no? Pero no llega más allá, por favor. Miren, la India, bueno, lo importante es eso, que ahorita hacemos una crítica, o al menos como yo veo las cosas en la India. Ya no está en Europa.
Y con todo y todas las críticas que yo le puedo hacer a la India, nada más les recuerdo que Sunak, el actual primer ministro, es de origen es de origen indio, o sea, a tal grado llega el poderío de Asia, que ahora Asia tiene en su control, bueno, un descendiente de asiáticos tiene el control de Reino Unido. O sea, ahora es Asia durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el centro de gravedad del planeta estaba en Europa, ¿no? Y ya después de la Guerra Mundial fue claro que el centro de gravedad se pasó a Estados Unidos. Pero ahora pasó lo que dice León Trotsky. El centro de gravedad pasó a Asia. Y tan es así que ningún daño, le está haciendo muy poco daño, no el daño esperado, sí le hace daño, pero no el daño que esperado. Las sanciones a Rusia, porque ahora Rusia se fue, siendo la propia Rusia parte de Europa y parte de Asia, siendo parte de Asia también aún Rusia. Entonces Rusia se termina de ir con su continente Asia y no terminaron de hacerle todo el daño porque ya está el centro de gravedad actualmente en Asia, ¿no? Y entre los países árabes, incluso muchos de los países árabes incluso están ahí en el norte de África, ¿no? Entonces, hacia allá está el centro de gravedad actualmente. De hecho, parece que la siguiente guerra, si es que no se vuelve segunda o tercera guerra mundial, o bueno, el caso es que se esperan conflictos muy fuertes en África ahora, ¿no? Por el control de energéticos también que también hay en África, ¿no? O sea, si se dan cuenta ahora el centro de gravedad está en Asia principalmente. Durante la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esa es una diferencia muy grande. En la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el centro de gravedad estaba en la Europa. Europa era el centro de gravedad y en Europa fue la guerra, lo rudo de la guerra. Y ahora no. La guerra está haciendo en Europa, o lo principal de la guerra está haciendo en Europa, pero el centro de gravedad está fuera de Europa, está en Asia, ¿no? Esa es otra diferencia, ¿no? Si hay como cosas muy distintas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y lo que esperarían que fuera entre comillas Tercera Guerra Mundial si estalla la Tercera Guerra Mundial. Ahora, hay otra cosa. ¿Qué detuvo a la Primera Guerra Mundial? Lo detuvo la revolución en Alemania. La revolución alemana de 1918 fue lo que paró la revolución, ¿no? Eso fue lo que lo detuvo, ¿no? Y ahora no, ¿no? O sea, aún no ha estallado revoluciones proletarias actualmente, ¿no? Esperemos que eso sea pronto, ¿no? Y vaya que urge en Ucrania y en los países del este, vaya que urgen los países del este para pararle el carro a Zelensky, sobre todo, y a Estados Unidos y a Rusia, ¿no? Así es que hands off Ucrania significaría gone home gringo, gone home pinche gringo, ¿no? Y gone home Russian soldier, ¿no? Entonces eso significaría, ¿no? Y tú, Zelensky, derrocado de forma revolucionaria por la clase obrera ucraniana, ¿no? O sea, eso es lo que esperaremos nosotros los revolucionarios marxistas, o bueno, quienes aspiramos, o al menos los que aspiramos, digámoslo así, los aspirantes a revolucionar, aspiramos a hacerlo, eso sería nuestra consigna ya. O no estar oscilando de aquí de primero pro Putin y después ahí metiendo proestadounidenses al no querer decir nada sobre Estados Unidos y no decir nada, o ajá, y porque la OTAN, otra diferencia, por cierto, ¿no? La OTAN, pues sí está muy militarizada, pero bueno, pues parece que no está tan militarizada la Unión Europea, ¿no? Y ahora, entonces, el gran poder de la OTAN es Estados Unidos, ¿no? De acuerdo a eso, a esas declaraciones, resulta que el gran poder de la OTAN es Estados Unidos, ¿no? Y que es entonces Estados Unidos quien tiene el control completo allí, ¿no? Entonces es Estados Unidos quien va a mandar allí.
Bueno, entonces por eso les digo, miren, por eso les digo, son fuerzas vivas las que tenemos, ¿no? ¿Que es importante estudiar historia? Sí, yo no estoy diciendo que la historia sea una chorrada y que por eso no haya que estudiar, porque no se parecen las cosas. No, yo no estoy diciendo eso. Tan no lo estoy diciendo que por eso estamos estudiando el libro de Rosa Luxemburg. Por eso estamos estudiando este libro, porque no estoy diciendo eso. Si no estudiamos historia, estamos condenados a repetirla. No queremos repetirla, ¿verdad? Por eso por eso estamos leyendo este libro. Para no estar repitiendo las mismas bobaliconadas del partido que degeneró el segundo, bueno, de la segunda internacional que degeneró, para no estar repitiendo las mismas bobaliconadas de la segunda internacional que hubo, ¿no? No queremos. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, como diría Ted Grant, acontecimientos, acontecimientos y más acontecimientos. Eso es lo que diría Ted Grant. Acontecimientos, acontecimientos y más acontecimientos. Lo mismo, esa es nuestra postura que tiene que ser actualmente, pero para poder interpretar lo que está pasando actualmente necesitamos aprender historia, ¿sale? Y por eso estamos aprendiendo historia y de las enseñanzas de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Ted Grant. Y ahora de Rosa Luxemburg también. Muchas gracias tengan todos ustedes. Voy a enseñarles una vez más mi regalo. Ya. Muchas gracias por el regalo. Muchas gracias. Es un robot de agua. Muchas gracias por el robot de agua. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por el robot de agua, ¿no? Y esperemos que pronto tenga la otra parte de esta lectura. O sea, la segunda capítulo, que esa es la primera mitad, por cierto, esta es la primera mitad del libro, ¿no? La otra sería la segunda mitad del libro. Esperemos que caiga en una segunda cápsula todo y ya quede, ¿verdad? Muchas gracias.